Algunas de las instituciones financieras más grandes del mundo han vuelto a mentirnos a la cara. Y sí, si pensabas que BlackRock ha aparecido de la nada apoyando por completo a Bitcoin y a las criptomonedas para simplemente ofrecer a sus clientes exposición a todo esto, déjame decirte que estabas muy equivocado. Pero esta tendencia no solo ha sido tomada por BlackRock, sino que también se juntan otras personas e instituciones con demasiado poder, que después de haber estado muchos años criticando todo el ecosistema cripto, ahora parece que opinan todo lo contrario. Entonces, Hugo, ¿simplemente han estado cambiando de opinión o nos han estado mintiendo desde el principio a todos? Pero todo esto podría formar parte de un nuevo ataque coordinado por parte de los peces gordos que pretendería poner fin de una vez por todas a Bitcoin. En el vídeo de hoy vamos a ver por qué podrían haber estado mintiéndonos desde el principio y cuáles podrían ser los planes reales detrás de Bitcoin y del sector de las criptomonedas. Pero antes de empezar, recuerda que este vídeo no es una recomendación de compra o inversión, que tienes que hacer tu propio análisis y estudio y nunca invertir un dinero que no te puedas permitir perder. Y tampoco te olvides, como no, de destrozar el botón me gusta para que nuestra comunidad pueda seguir creciendo. Bienvenidos a todos un día más a Healthy Pockets. Por si no me conoces, mi nombre es Hugo y mi objetivo en este canal es ayudarte a entender un poquito mejor el mundo de Bitcoin y de las criptomonedas. Así que ya sabes, si te interesa ver más vídeos como este, considera suscribirte al canal y activar las notificaciones. JP Morgan nos ha mentido desde el principio. Pues sí, JP Morgan, el banco más grande del mundo por capitalización de mercado, ha estado apoyando a Bitcoin y a las criptomonedas en los últimos meses, a pesar de las numerosas críticas de su CEO que han estado presentes en el sector desde el año 2017. Momento en el que Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, criticaba a Bitcoin, diciendo concretamente que Bitcoin es un fraude que acabará derrumbándose tarde o temprano, mostrándose con serias dudas sobre su legitimidad y afirmando que no se puede crear valor de la nada. De hecho, también afirmó por aquel entonces que si descubría que algún empleado de JP Morgan estaba invirtiendo de cualquier forma en Bitcoin, él mismo lo despediría al instante, debido a que rompe por completo las reglas del banco y es bastante peligroso. Y a esto se le suma que tan solo unas semanas más tarde volvía a criticar a Bitcoin, diciendo que aquellos que fueran lo suficientemente estúpidos para comprarlo acabarían pagándolo algún día. Una serie de críticas que llegaban justo en un momento en el que el propio JP Morgan ya estaba utilizando la tecnología blockchain en sus servicios y que probablemente, como veremos más adelante, ya estuviera planteándose implementar servicios de inversión en criptomonedas y Bitcoin, lo que contrasta con todas las críticas de su CEO, a las que habría que añadir que en su opinión por aquel entonces los gobiernos acabarían tomando un papel más estricto y finalmente controlarían no solo a Bitcoin sino al resto de criptomonedas del mercado. Pero lo mejor de todo es que todas estas críticas que desde entonces han seguido estando en boca de Jamie Dimon podrían tener una relación bastante interesante. Y si tenemos otras críticas que fue haciendo a lo largo de los años, como por ejemplo en el 2021, diciendo abiertamente que Bitcoin no valía absolutamente nada. Y para terminar, también tenemos que tener en cuenta su intervención más reciente, cuando Bitcoin estaba recuperándose del mercado bajista en pleno enero, y dejó claro en la CNBC que todo esto había sido una pérdida de tiempo y no entendía por qué ellos mismos pierden el tiempo si Bitcoin en sí es un fraude promocionado. Pero lo interesante de verdad es ver en qué momentos JP Morgan hacía estos comentarios y ataques. Empezando por el 21 de septiembre, momento en el que Bitcoin llevaba una tendencia bastante interesante, habiendo subido un 300% en lo que llevaba de año. Poco después volví a hacer críticas el 13 de octubre de ese mismo año, cuando el precio ya había subido un 50% desde la última vez. Y ya más adelante, después de varios momentos de incertidumbre en el precio de Bitcoin con la pandemia de por medio, en octubre del 2021 volví a hacer nuevas críticas, cuando el precio estaba recuperándose de una reciente caída y hacia su camino del último all-time high de $69.000. Lo que, sumado a su último intento por criticar a Bitcoin en enero de este mismo año, cuando Bitcoin precisamente empezaba a recuperarse, parece que muestra una coincidencia bastante interesante. Y bueno, tampoco sé si Jamie Dimon ha tenido simplemente mala suerte o no, pero desde luego me parece demasiada coincidencia que todas las veces que ha salido a criticar a Bitcoin haya sido en momentos en los que el precio había subido bastante en comparación con
con la tendencia bajista que llevaba, lo que podría indicar que tendría un interés oculto porque el precio volviera a bajar. Pero lo más gracioso de todo esto es como JP Morgan, o más bien Jamie Dimon, ha estado cambiando de opinión cada poco tiempo sobre Bitcoin, diciendo varias veces de manera pública que se arrepiente de haber dicho que era un fraude y que en realidad creía en la tecnología que hay detrás. De hecho, JP Morgan ha estado poniendo a Bitcoin con muy buenos ojos de cara a sus clientes, no solo haciendo estimaciones de que su precio podría despegar en un futuro hasta los $146.000, sino que incluso ha estado recomendando a sus clientes un 1% de sus inversiones estén en Bitcoin para combatir la inflación. Pero este no ha sido el único caso paradójico entre los peces gordos de las finanzas, que mientras criticaban a Bitcoin han estado por detrás beneficiándose de su precio y de sus subidas. George Soros compra Bitcoin a nuestras espaldas. Y es que otro de los peces gordos que ha estado criticando a Bitcoin mientras se ha podido estar llenando los bolsillos gracias a él ha sido el famoso George Soros, uno de los mayores inversores y personas más polémicas relacionadas con las élites mundiales. Y es que ya en el año 2018 George Soros empezó a criticar al mercado de las criptomonedas durante el foro de Davos, diciendo que las criptomonedas no eran más que una burbuja financiera típica, una burbuja muy parecida a la que se formó con los bulbos de tulipán en el siglo XVII. Y concretamente, según Soros, Bitcoin no puede ser y nunca será una moneda, porque para serlo debería ser estable, algo que con el tiempo ha demostrado bastante poco, con una volatilidad que lo ha llevado a experimentar caídas y subidas de más de un 25% en tan solo un día, y que a fin de cuentas es un activo especulativo basado en una malinterpretación de su verdadera naturaleza. Algo que a su vez contrasta bastante con la opinión que tenía desde ese momento con la tecnología blockchain en general, destacando el potencial de beneficios que se podría sacar de todo esto, sobre todo para poder ayudar a las familias de refugiados a comunicarse con sus seres queridos y de enviarse dinero de forma segura. Y como no podría ser de otra manera, todas estas críticas venían en un momento bastante curioso, justo cuando Bitcoin se encontraba en un momento bastante frágil después de haber alcanzado los $20.000 tan solo un mes atrás, lo que para George Soros podría ser un punto de venta bastante interesante para una nueva compra a precios más bajos en el futuro. Algo que desde luego saltó bastante a la vista cuando un par de años más tarde empezaron a salir noticias que hacían evidente cómo Soros y su fondo estaban cada vez más interesados en Bitcoin. Primero con una inversión estratégica en la empresa NYDIG, en lo que supondría un primer acercamiento institucional a las criptomonedas y a Bitcoin de parte del fondo de George Soros. Mientras que poco más tarde también salía a la luz una inversión de unos $9 millones en la conocida empresa de minería Marathon Digitals, según revelaban los documentos oficiales presentados a la SEC. Algo que destaca bastante junto a otras inversiones más recientes en MicroStrategy, que ascienden a un total de unos $128 millones. Vale, Hugo, pero estos son inversiones del fondo. ¿George Soros tiene de verdad Bitcoin personalmente? Pues aunque es evidente que si su propio fondo ha estado apostando cada vez más por Bitcoin y las criptomonedas de una forma indirecta, ya ha estado invirtiendo en Bitcoin a título individual. Pero aún así también se sabe que Soros también podría haber estado invirtiendo de forma directa durante estos años. Y tal y como confirma Alex Jones, el famoso presentador de radio y televisión durante su podcast con Joe Rogan, en 2019 afirmando que el mismo George Soros le ofreció $5 millones en Bitcoin en el año 2018, lo que por aquel entonces serían unos 760 Bitcoins. Y ya te digo yo que sabiendo cómo juega George Soros, esto no sería más que un poco de su limosna en comparación al total de Bitcoin que podría holdear entonces. En resumen, por un lado tenemos a JP Morgan, el banco más grande del mundo, por otro a George Soros, una de las personas más influyentes del planeta y creador del fondo de Soros, que han estado criticando a Bitcoin mientras invertían por las espaldas. Pero ojo, que aquí no acaba la cosa, porque todavía falta otro de los peces gordos que ha estado mintiendo desde el principio sobre Bitcoin: BlackRock. BlackRock y su opinión sobre Bitcoin. Pues aunque parece que BlackRock siempre se ha mantenido un poco en la sombra en cuanto a Bitcoin y a las criptomonedas, la verdad es que al igual que JP Morgan, George Soros y muchos otros peces gordos, ha sido muy crítico con Bitcoin y su impacto en la sociedad. Empezando por lo que sería la primera crítica pública del CEO de BlackRock, Larry Fink, sobre Bitcoin, que en un momento parecido a las críticas del CEO de JP Morgan, por aquel entonces exponía a Bitcoin como un activo que solo sirve como índice de demanda del blanqueo de capitales en el mundo.
Y es que por aquel entonces debemos recordar que el argumento principal de todos estos críticos contra Bitcoin era que se trataba de un sistema de blanqueo de capitales demasiado poderoso y que básicamente era utilizado por delincuentes alrededor de todo el mundo, lo que con el paso de los años pues ha acabado demostrando que es completamente falso. Pero a esta primera crítica se le sumaría otra unos meses más tarde, en la que BlackRock dejaba claro que no compraría ni Bitcoin ni Ethereum ni ninguna otra criptomoneda, debido a que ni un solo cliente suyo tenía interés en nada de esto, diciendo que no sentían la necesidad de prepararse para empezar a tener exposición a este tipo de inversiones. Aún así, al igual que hemos visto con todos los otros ejemplos, por aquel entonces BlackRock ya se veía interesada en la tecnología blockchain como tal, para poder implementarla en sus servicios de una u otra manera. Sin embargo, unos meses más tarde, cuando el mercado cripto estaba ya viendo un momento de mucha mayor exposición por parte de los medios, BlackRock empezó a dar indicios de su interés en las criptomonedas, que aunque empezaran confirmando que no iban a sacar ningún ETF sobre Bitcoin, hasta que por lo menos fuera algo legítimo y el mercado tuviera una mayor influencia a nivel global, dejaban claro que cuando esto sucediera sí que entrarían al mercado cripto. Vale, sí, pero entonces ahora han sacado su ETF solo porque tiene mayor capitalización de mercado. Pues no, o al menos ese no ha sido el único punto que han tenido en cuenta desde mi punto de vista personal, sino que más bien se han esperado a un momento en el que se pudiera demostrar de forma oficial que Bitcoin contamina mucho menos de lo que se le critica. Bitcoin sigue superándose día tras día. Y es que si te preguntas qué era lo que tenía que hacer Bitcoin para que captara realmente la atención de BlackRock, estoy seguro de que algo ha tenido que ver con la evolución de su impacto medioambiental. De hecho, a mediados del año 2021, Larry Fink ya dejó claro que Bitcoin debería mejorar este aspecto para poder llamar la atención de los inversores institucionales. Y todo esto en el momento en el que Tesla había decidido dejar de aceptar Bitcoin como medio de pago, al menos hasta que la minería de Bitcoin avanzara hacia un desarrollo más sostenible. Y esto es algo que en los últimos meses ha sido analizado en varios estudios muy importantes, como el de KPMG, donde en un estudio resumido y explicado en 12 páginas demuestran cómo el impacto medioambiental de Bitcoin es mucho menor del que se suele criticar y que incluso puede acabar teniendo un impacto muy positivo para el medio ambiente, siendo capaz de disminuir las emisiones de CO2 en otros sectores contaminantes. O por ejemplo, el reciente análisis de Bloomberg, que deja claro cómo la minería de Bitcoin habría superado ya el 50% de uso de energías renovables y que poco a poco está avanzando hacia un desarrollo mucho más sostenible. Y para terminar, y desde mi punto de vista personal, pues todos estos peces gordos que han estado criticando a Bitcoin y a las criptomonedas, como siempre lo han hecho por sus propios intereses personales. Y al fin y al cabo, el tiempo acabará dando la razón a los que defendemos y entendemos la verdad de cuáles son las utilidades de este tipo de tecnología y por qué son el futuro. Pues esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Espero que te haya gustado este vídeo sobre las mentiras más grandes de las instituciones sobre Bitcoin y las criptomonedas. Y ya sabes, si tienes algún tipo de pregunta, duda, sugerencia o simplemente quieres compartir nuevas ideas para próximos vídeos, puedes escribirme como siempre en los comentarios. Y recuerda también, como no, destrozar el botón me gusta, suscribirte y activar las notificaciones si es que aún no lo has hecho. También me puedes seguir en mis cuentas de Instagram, X y TikTok, donde publico todos los días. Que tengas un día increíble y nos vemos en el próximo vídeo. Save to invest and have healthy pockets.